de Superman Red Son es hablar de uno de los cómics más hilarantes y curiosos de la industria moderna. Es que es literal expropiar uno de los pilares fundamentales de la identidad gringa a favor de la revolución proletaria. Y aunque no le llega ni a los talones a cómics como Watchmen o V de Vendetta, del cual tenemos un video por si quieren verlo, en cuanto a contenido subversivo se refiere, yo creo que vale la pena leerlo, ya sea para comprender cómo les gringues entienden al marxismo y la historia, o por lo menos para hacernos debates internos alrededor de cómo pensamos al marxismo y la praxis revolucionaria. La premisa del cómic es bastante sencilla. Se trata de una historia donde Superman no aterriza en Gringolandia sino en la Unión Soviética, y a partir de ahí los autores tratan de imaginar cómo distintos elementos y personajes de la franquicia encajarían en esta nueva perspectiva. Pero aunque no sepas una monda de Superman, creo que lo puedes disfrutar. Yo por ejemplo sé nada más que lo basiquito, ya que aunque lanza muchos elementos, poco a poco la obra va construyendo una historia que en últimas nos cuestiona si Superman tiene el derecho, el deber o siquiera la oportunidad de participar políticamente en nuestras sociedades. Y es que el video de hoy espera ser un poco diferente a lo habitual, ya que no ahondaremos a fondo en una temática en específico, sino que analizaremos tres tipos de conflictos narrativos y sociológicos que la obra nos presenta: la entre comillas humanidad contra Dios, ya verán por qué, la humanidad contra el Estado y la humanidad contra la patria, contra la frontera. Cabe decir que no tomaremos en cuenta la adaptación animada porque no la he visto y no sé si el mensaje y los debates cambian de un medio a otro, y también cabe decir que este video contiene spoilers. Una vez dicho esto, comencemos con el video, que la clase obrera no tiene nada que perder salvo sus cadenas y por el contrario tiene todo un video de Severit por ganar. Capítulo 1. Lex contra Dios. La primera vez que se nos presenta a Lex Luthor, el antagonista principal de la obra, se nos muestra como el ser humano más inteligente del planeta, un hombre blanco, gringo, heterosexual, hasta donde sabemos, dueño de una enorme compañía de tecnología. Lex es el último bastión del gobierno gringo contra la nueva superarma de Stalin, Superman. Y ya desde un inicio esto nos abre la puerta a un tropo clásico de las historias humanas: el hombre, sí, con toda la carga patriarcal que implica decir hombre y no humanidad, contra Dios. Luthor es básicamente el tipo ideal de lo que es la modernidad, un hombre burgués y científico que se atreve a desafiar a Dios en nombre del progreso. La sola idea de lo que representa Lex choca de golpe con la idea de lo que representa Superman, puesto que la fe implica una actitud de creer esperando, una especie de pasividad, quietud y paciencia, algo que sutilmente vemos no puede convivir con Lex, quien aprovecha cada segundo para realizar una o múltiples tareas. Para Marx, el capitalismo y la modernidad podían ser entendidas como una máquina que debe estar produciendo y produciendo a cada instante, ya que al detenerse, aunque sea un segundo, podría ser una condena para su acumulación. Esto lo aplicaba mucho a la competencia capitalista, ya que si no estabas constantemente innovando, corrías el riesgo de perder frente a otras empresas, quedando en la ruina. Sin embargo, Lex también entra en tensión con Superman, debido a que la figura de un dios implica límites al mundo material, pero más importante, al saber y a la acción humana. El reconocer a Dios implica reconocer nuestro límite como humanidad. Así es como empieza Red Son, con el gobierno gringo afirmando que la existencia de Superman deja totalmente inútil cualquier creación humana e incluso acaba con cualquier posibilidad de ir en su contra, algo que ni Lex ni la modernidad se pueden permitir. Uno de los pilares de la modernidad, ya sea la modernidad capitalista o el materialismo histórico, es el saber científico. Es el dogma o la creencia de que el saber humano no tiene límites potenciales, sino meramente materiales. Es decir, no es que nuestro saber tenga un límite, sino que aún no contamos con las herramientas necesarias para expandir nuestro conocimiento. Cuando existe un Dios, el saber humano no puede recrearlo y por tanto entenderlo. Esto lo vemos en el hecho de que Lex crea su propio superhumano para luchar a favor de Gringolandia, pero este no tiene oportunidad alguna contra el Superman real. Y de hecho, vemos que Luthor se frustra porque a pesar de ser un dios incompleto o falso, fue capaz de ganarle en ajedrez, algo que en el Superman real demostró, siendo un claro mensaje de la imposibilidad de entender y manipular la divinidad, quedándonos rezagados a simplemente contemplar a Dios. Al no poder recrear a Dios, la ciencia simplemente le huye, al punto de que Superman en un punto se lamenta de Luthor, ya que se pregunta por todas las hazañas y méritos que hubiera obtenido de no existir él. Poco a poco, la modernidad construye una filosofía de la sospecha, una teología negativa que se pregunta ya sea por la existencia de Dios o por el papel que debería ocupar en la sociedad emergente. Hay quienes le otorgarán a la humanidad la centralidad que antes tuvo Dios, diciendo que somos los nueve dioses, que es muy similar al deseo del Lex, pero también habrá quienes se preguntan por la utilidad de Dios en un mundo donde la ciencia y la tecnología han llevado a la humanidad a niveles de producción y consumo nunca antes visto. Es por eso que Nietzsche dirá que Dios ha muerto y nosotros lo matamos. Y sí,
Muy bonitos y profundos pensamientos filosóficos, pero también tenemos que ver qué hay detrás de estos debates, ya que estas preguntas y respuestas alrededor de Dios no surgen de la nada. Tienen un contexto político, social y por supuesto que económico. Así que hagámosle metafísica a la metafísica. Aviso, se brinde estudiar sociología, no filosofía, por lo que no se hace responsable si uso mal el concepto de metafísica en esta oración. O mejor dicho, hagámosle un análisis sociológico a estos debates metafísicos. Como bien he mencionado, estos debates sobre el papel de Dios en nuestras sociedades comienzan a darse en momentos como el Renacimiento, es decir, en un periodo de la historia donde la sociedad europea comienza a transicionar del feudalismo al capitalismo. Aquí surgen dos fenómenos muy importantes. Poco a poco, un puñado de gente que se dedicaba al comercio comienza a tomar cada vez más peso y poder en la política debido a su acumulación, y a su vez, las relaciones de producción comienzan a cambiar. Durante el feudalismo se producían las cosas bajo la forma de servidumbre, donde básicamente los sectores campesinos eran propiedad de los señores feudales, que generalmente eran o de la nobleza o de la iglesia. Sin embargo, con el ascenso de los comerciantes y el cambio de la sociedad, la servidumbre ya no era tan rentable como el trabajo asalariado libre, pues mientras en el feudalismo se tenían que cubrir cosas como tierra, casa, alimentos e instrumentos a les sierves a cambio de la exclusividad de su trabajo y de sus productos, en el capitalismo la clase proletaria solo cuenta con su fuerza de trabajo que la puede vender a cuantos quieran, mientras que la burguesía solo tiene que brindarle los medios de producción durante un tiempo para que le generen la riqueza que procederá a robar. Sin embargo, aunque mucha gente del señorío veía factible liberar a sus sierves para que se convirtieran en mano de obra asalariada, la iglesia fue la terrateniente que más se rehusaba a darle la libertad a los hijos de Dios, puesto que era una de las mayores acumuladoras de tierra de toda Europa. Esto ocasionó muchas revueltas campesinas donde presionaban por su libertad para poder comerciar y comprar, llegando a ocasiones donde eran apoyadas por la propia burguesía creciente que no hallaba hora de explotarles laboralmente. Algo similar lo vemos un poco con Lex, quien le ofrece ayuda a Batman para deshacerse del dios y su culto que lo gobierna, únicamente para que él y los gringos pudieran seguir con su modelo capitalista. La tensión de la iglesia aumentaría en cuanto el sector financiero se consolidara como una de las piezas geopolíticas más importantes de Europa, ya que la iglesia prohibía que cualquier préstamo se hiciera con el fin de cobrar más de lo prestado al ir en contra de los mandamientos divinos. Pueden suponer lo mucho que les gustaba a los banqueros el no poder recibir intereses, más cuando hacían préstamos millonarios a los estados. Sin embargo, esto se fue flexibilizando a medida que la burguesía aumentaba su poder económico y político, ya que la iglesia tenía miedo de perder su estatus y quedarse atrás en las fuerzas sociales de la historia, algo que pasaría tarde o temprano, lo cual nos remonta a las vísperas de la Revolución Francesa. Aquí la sociedad estaba dividida en tres estados. El más bajo, que era el tercero, recogía a las clases populares, pero también a la burguesía, a pesar de contar muchos con buenas fortunas y estilos de vida. El segundo estado era la nobleza, quienes al caer el sistema feudal se limitaban a recibir rentas de su tierra o lucrarse del estado, y el primero, como no, iba a ser el clero, es decir, Diosito. Solo los dos primeros estados tenían derecho al voto pese a ser la minoría, y tras del hecho aprovechaban esta situación para que todos los impuestos recayeran sobre el tercer estado, algo que a la burguesía no le gustó, ya que tras de prestarles mucho dinero y ver cómo la nobleza lo malgastaba sin mostrar signos de poder devolverlo, también les imponían toda la carga tributaria. Aquí la burguesía ya estaba luchando por ser la fuerza principal de la sociedad, la mandamás, es decir, la hegemonía, y sabía que si no se deshacía de la nobleza y del clero, pronto sería aplastada y condenada al olvido. Es así como, aprovechándose de la crisis económica y política que estaba azotando a Francia, deciden crear el movimiento de la Ilustración, que buscaba destruir los fundamentos de las estructuras sociales para imponer unos nuevos más acorde a la ideología burguesa. Básicamente, sus tesis privilegiaban a la razón y a la ciencia como fuente máxima de comprender y transformar al mundo, invalidando por completo la teología cristiana y por tanto negando su autoridad, permitiendo que sus propiedades y privilegios fueran severamente cuestionados. Algo muy similar lo vemos con Lex, quien aprovecha justo el momento en que la sociedad gringa está por colapsar para tomar las riendas y construir una nueva sociedad que pueda resistir al comunismo global de Superman. Y al final de la obra, cuando logra deshacerse de él, lo primero que dice es que ahora el mundo finalmente está listo para aceptar el lutheranismo o luterismo, es decir, un mundo dirigido, pensado y coordinado para él. La burguesía necesitaba derrumbar a la iglesia, la institución social, política y económica más fuerte de Europa, para consolidar su mundo perfecto, hecho a su imagen y semejanza, y por ello deciden derribar todo lo que significó Dios, tanto material como ideológicamente. Algo que Weber retrata también,
aunque más para el caso protestante que católico, en tanto que el capitalismo llega a un punto donde la burguesía rechaza todo planteamiento religioso que en algún momento fue su credo, únicamente porque ya no es compatible con sus procesos de acumulación. No por nada, antes de morir, Lex responde que lo más importante en toda su vida y su carrera fue, sin lugar a dudas, deshacerse de Superman. Así que al final resultó ser un poco inexacto el planteamiento de Nietzsche, ya que sí, Dios ha muerto, pero no lo mató la humanidad, a Dios lo mató la burguesía. Y eso sería la primera parte del ciclo de videos de Superman Red Son. Voy a aprovechar que los temas son diferentes entre sí para subirlos a medida que los voy editando. Así puedo subir videos largos de manera más frecuente. Díganme si les parece esta opción para futuros videos y por lo pronto nos veremos en la siguiente parte. El próximo episodio de Red Son será